El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta a Herbert W. Armstrong, internacionalmente reconocido como embajador de la paz mundial, visitando a los líderes prominentes alrededor del mundo, hablando de las causas de los problemas mundiales y proclamando las buenas noticias del mundo de mañana. Señoras y señores, Herbert W. Armstrong. Muchos se han preguntado, ¿dónde está la verdadera iglesia original que Jesús edificó? ¿Dónde se encuentra la verdadera iglesia original el día de hoy? Ahora, Jesucristo dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra, edificaré mi iglesia, y lo hizo. Pero Él no dijo iglesias, Él no dijo muchas diferentes denominaciones, cada una hablando algo diferente. Él dijo una iglesia. Hay un cuerpo y la Biblia dice que todos hablan una misma cosa, no hay división. Bueno, Jesús la edificó. ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde se encuentra hoy? Hay una profecía en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía. La apostasía, una defección de la verdad en la iglesia, no que la iglesia se alejaría, pero muchas personas se alejarían de la iglesia. Ahora, la gran comisión que Jesús le dio a la iglesia se encuentra en Marcos 16, versículo 15. Dice, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Pero qué evangelio? ¿Qué evangelio tenía que predicar la iglesia? En Marcos capítulo 1, versículo 1, encontramos cuál es el evangelio. Dice, principio del evangelio de Jesucristo. Ahora, en el versículo 14, después que Juan el Bautista, fue aprisionado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Pero cuál evangelio? Predicando el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Pero ¿cómo pueden creer en un evangelio que no han escuchado? Y ahora les quiero demostrar, mis amigos, que ese evangelio no ha sido predicado por 1900 años hasta que este programa salió al aire. Créalo usted o no, eso es la verdad. Como desde el año 53 después de Cristo, Pablo escribe a las iglesias de Galacia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es un evangelio de los hombres acerca de Cristo, sino el evangelio de Cristo. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dijo, en versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, a un Jesús que anuló los mandamientos de su Padre, a un Jesús que hizo exactamente lo contrario de lo que el Jesús de la Biblia hizo, dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. Entonces está hablando acerca de recibir otro evangelio. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, reclamando ser discípulos, ministros de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, se hace pasar por un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, esa fue la profecía de lo que iba a suceder y de la apostasía que vendría. Ahora,
En Mateo 24, versículos 4 y 5, Jesús les dijo a sus propios discípulos en ese entonces: mirad que nadie os engañe. Estaba hablando a sus discípulos del primer siglo, porque vendrán muchos en mi nombre. Versículo 5, muchos vendrían en el nombre de Jesús, haciéndose pasar por sus ministros y diciendo que Jesús es el Cristo, y engañarían a muchos. Y eso ha sucedido y ha continuado hasta la fecha. Muchos han predicado acerca de Cristo diciendo que Él es el Cristo, y aún así están engañando a muchos. ¿Cómo puede ser eso? Han estado predicando un evangelio totalmente diferente, y sucedió. El verdadero evangelio fue suprimido y el mundo comenzó a escuchar a un evangelio diferente, totalmente diferente. Comenzaron a escuchar un evangelio de los hombres acerca de Cristo, no el evangelio de Cristo, el evangelio de los hombres acerca de Cristo. Pero el evangelio de Cristo tenía que ver con el reino de Dios. Ese es el evangelio que él predicó. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces el mundo entero ha sido engañado y han estado engañados con un evangelio falso de los hombres acerca de Cristo. Ahora, ¿qué sucedió entonces con la verdadera iglesia? Se levantaron muchas falsas iglesias, muchas denominaciones que encontramos alrededor del mundo hoy, pero la iglesia verdadera era una iglesia perseguida. Jesús la llamó en Lucas 12:32. La manada pequeña no era una iglesia grande, era pequeña y perseguida. Ahora, en Apocalipsis 12:13 podemos leer acerca de esa iglesia, y cuando el dragón, acabamos de leer que el dragón es Satanás, el diablo, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Está hablando aquí de la verdadera iglesia, que es perseguida por Satanás, el diablo. Ahora, Jesús predijo la historia de la verdadera iglesia de Dios en Apocalipsis 2 y 3, y ahí da todo el panorama de su verdadera iglesia en sus propias palabras. En Apocalipsis 2 y 3, como acabamos de decir, él utiliza a las 7 iglesias en Asia Menor como una representación de las 7 diferentes eras de la iglesia que seguirían a partir de entonces. El libro de Apocalipsis habla de 7 mensajes a 7 iglesias que existían en Asia Menor hacia los finales del primer siglo después de Cristo. Estas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, se encontraban en la ruta del correo del antiguo Imperio Romano. Los jinetes seguían esa ruta llevando mensajes de una ciudad a otra. Los mensajes a las 7 iglesias tenían palabras de ambas cosas, ánimo y corrección, y claramente demostraban las características sobresalientes de cada congregación de esa época. Pero esos mensajes eran para un público más grande que los cristianos en estas pequeñas poblaciones. Son una serie de increíbles profecías en que se predecía el futuro de la verdadera iglesia de Dios desde el día de Pentecostés del año 31 hasta la segunda venida de Cristo. La historia de la iglesia caería en 7 diferentes eras, cada una con diferentes fortalezas y debilidades y sus propias pruebas y tribulaciones especiales. Y así como pasaba el correo, los mensajes de Éfeso a la Odisea, así la verdad de Dios pasaría de una era a la otra. Era como una carrera de relevos en la cual el bastón se pasaba de un corredor a otro, cada uno haciendo su parte hasta que llegara a la meta final.
No ha sido una carrera fácil. Los siervos de Dios a menudo tuvieron que enfrentar la burla y la persecución conforme se esforzaban por mantener viva la verdad que les fue confiada. A través de los siglos, la Iglesia prosiguió adelante, perseverando sobre las tribulaciones del momento y siempre mirando hacia adelante, hacia el día en que su fe y valor serían recompensados. Ahora, a partir del año 50 después de Cristo, en la carta que les acabo de leer en Gálatas, a partir de entonces, por 100 años, como hasta el año 150 después de Cristo, tal parece que prácticamente toda la historia de la Iglesia y la historia acerca de la Iglesia y qué pasó con ella, de esta verdadera y única Iglesia, se perdió. Yo lo llamo el siglo perdido de la historia. Los eruditos e historiadores de la Iglesia reconocen que los eventos de la Iglesia primitiva del año 50 al año 150 después de Cristo se puede ver únicamente vagamente. El erudito Samuel G. Green en su libro de historia escribió: los 30 años que siguieron el cierre del canon del Nuevo Testamento y la destrucción de Jerusalén de verdad es el periodo más oscuro en la historia de la Iglesia. En el curso de la historia cristiana, William J. McLaughlin escribió: pero el cristianismo mismo se encontraba en un proceso de transformación conforme progresó y al final del periodo era en muchos aspectos muy diferente del cristianismo apostólico. En la historia de la Iglesia cristiana, Philip Schaff escribió: los últimos 30 años del primer siglo estuvieron envueltos en misteriosa oscuridad, iluminados únicamente por los escritos de Juan. Este es un periodo de la historia de la Iglesia del cual sabemos menos y quisiéramos saber más. Pero si vemos de cerca a través de esta neblina, podemos comenzar a ver lo que estaba sucediendo. El mundo en el cual Cristo fundó su Iglesia era un mundo del Imperio Romano, el imperio más grandioso y poderoso que jamás existió. Se extendía desde Gran Bretaña hasta la moderna Turquía, cubriendo pueblos de diferentes culturas bajo un solo sistema de gobierno. La mano gobernante de Roma era firme, pero los súbditos disfrutaban mucha libertad dentro de la ley romana, siempre y cuando todos los ciudadanos y los pueblos conquistados rindieran homenaje al emperador romano. También se les permitía practicar sus religiones y adorar a los dioses de sus padres. Después del día de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a seguir las instrucciones de Cristo de ir a todo el mundo predicando el evangelio del reino. Una vez que se esparció el cristianismo de Judea a las tierras del norte, se encontraron con aquellos que practicaban las religiones paganas de Babilonia, Persia y Grecia. Muchos que se llamaban a sí mismos cristianos no eran verdaderamente convertidos, pero a través de este periodo sufrieron grandemente bajo las autoridades romanas porque se rehusaban a adorar al emperador. Los judíos de Palestina finalmente se rebelaron en contra de las autoridades romanas. La rebelión fue suprimida y Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Unos pocos cristianos de Jerusalén huyeron por las montañas hacia Pella, una ciudad segura. En un punto, durante estos 2 siglos, el bastón pasó de la era de Éfeso al pueblo que Dios llamó para formar la era Esmirna de su iglesia.